Entonces voy a explicar un ejemplo sobre cómo probar si un conjunto dado de vectores es un espacio vectorial. ¿Listo? O cualquier conjunto dado. Entonces me dicen que dado un conjunto B de vectores, el cual debe tener definidas dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, para que este conjunto sea un espacio vectorial, me tiene que cumplir 9 propiedades, que son las que están aquí enunciadas a continuación y las cuales ustedes también ya tienen, digamos, de alguna forma anotadas en sus cuadernos, en el resumen que realizaron. ¿Listo? Entonces, pues primero se trabajan propiedades sobre la suma y luego sobre la multiplicación por un escalar, la conmutativa, la asociativa, el elemento nulo, el opuesto, cuando es por escalar. Entonces primero hay que verificar tanto que la suma como el producto por un escalar pertenezcan al conjunto pertenezcan al conjunto, y después sí se pueden verificar las otras propiedades. ¿Listo? Entonces la idea es pues empezar con este primer ejercicio. Entonces, en los ejemplos vamos primero a demostrar si este conjunto de vectores XY en R2 con Y igual a menos 3X es un espacio vectorial. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a colocar el conjunto de vectores. Entonces me dice que V, que es el que voy a ver si es un espacio vectorial, es X, y Y, que sería menos 3X. Entonces X menos 3X. ¿Listo? Ese es el conjunto el cual yo voy a demostrar si es un espacio vectorial. Para demostrarlo, entonces la primera propiedad me dice que yo tengo que verificar si la suma está en el conjunto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger X1 menos 3X1 y lo voy a sumar a X2 menos 3X2. Entonces recuerden que estas son matrices de 2 por 1. Entonces se pueden sumar directamente, ¿cierto? Componente a componente. Entonces X1 más X2 y menos 3X1 más menos 3X2. Entonces aquí me haría menos 3X2. ¿Listo? Entonces esto es igual a ¿qué? Entonces podemos decir que esto es X1 más X2 y acá me quedaría menos 3 por X1, sacando factor común de menos 3 me quedaría por X1 más X2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sustituyo X, voy a decir que X es X1 más X2. Entonces voy a ver si el espacio me quedó, si el conjunto me quedó de la forma que me dieron aquí inicialmente. Entonces acá yo continúo, entonces sustituyo. Entonces quiere decir que X1 menos 3X1 más X2 menos 3X2, que lo que estamos haciendo va a ser igual a X menos 3X, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, volví y me quedo de la misma forma. Cuando yo sumé dos conjuntos, cuando sumé dos conjuntos del conjunto V, dos conjuntos de la forma del conjunto V, entonces me dio la misma forma, es decir, que esa suma sí pertenece a V. ¿Listo? Entonces la primera propiedad la cumple. Ahora vamos con la segunda propiedad. Entonces la idea es probar propiedad a propiedad, y las 9 propiedades las tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial. Entonces la siguiente propiedad es la conmutativa. Entonces vamos a volver a decir X1 menos 3X1 más X2 menos 3X2 va a ser igual a X1, se supone que tiene que ser igual a X2 menos 3X2 más X1 menos 3X1. Entonces, pues vamos a ver, entonces vamos a partir de este lado de la igualdad. Entonces decimos que X1 menos 3X1 más X2 menos 3X2 va a ser igual, entonces empezamos a hacer la suma, X1 más X2
menos 3x1 menos 3x2 va a ser igual. Entonces vamos, como dicen que o sea, es necesario probar que sí cumple la conmutativa, o sea, si llegamos a este lado, entonces vamos a hacer la conmutativa x2 más x1, vamos a cambiar de lugar, me quedaría menos 3x1, perdón, menos 3x2 menos 3x1, ¿sí? Entonces esto, si lo volvemos a separar, me va a dar x2 menos 3x2 más x1 menos 3x1. Entonces llegamos de este lado de la igualdad a este lado de la igualdad, o sea, si cumple la segunda propiedad, que es la propiedad conmutativa. ¿Listo? Recuerden que para que cumpla la propiedad, igual no tiene que cambiar la forma de, digamos, como tal el vector que pertenece al conjunto, que es x1, y acá tiene que ser menos 3x1. ¿Listo? Ahora, tercera propiedad. Entonces, en la tercera propiedad me dice que tengo que probar la propiedad asociativa. Entonces, voy a tomar x1 menos 3x1 y lo voy a sumar a x2. Espérame, lo voy a sumar entonces acá a x2 menos 3x2 más x3 menos 3x3, y se supone que tenemos que llegar a que eso es igual que si sumáramos x1 menos 3x1 más x2 menos 3x2 con x3 menos 3x3. Entonces aquí sí, para que vean que hay dos formas de probar una igualdad: partir de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, o trabajar bajo los dos lados de la igualdad y llegar a una misma igualdad. Entonces aquí vamos a trabajar con los dos lados de la igualdad. Entonces por este lado me daría x1 menos 3x1 y lo voy a sumar a, entonces aquí hacemos la suma, x2 más x3, recuerden que es componente a componente, más x3, más x3 menos 3x2 menos 3x3. ¿Listo? Y aquí me va a dar igual, entonces aquí sería x1 más x2 menos 3x1 menos 3x2 más x3 menos 3x3. Entonces recuerden que suma de vectores se suma componente a componente. Entonces quedaría x1 más x2 más x3, y aquí me haría menos 3x1 menos 3x2 menos 3x3. Y esto va a ser igual a x1 más x2 más x3, y acá menos 3x1 menos 3x2 menos 3x3. Entonces aquí vamos a continuar. Entonces eso es lo mismo que tener aquí es x3, ¿no? Que es lo mismo que tener x1 más x2 más x3, y voy a sacar factor común, menos 3x1 más x2 más x3 igual a x1 más x2 más x3, y acá menos 3x1 más x2 más x3. Entonces, si se dan cuenta, llegamos a al mismo resultado. Entonces la propiedad 3 se cumple. Ahora nos vamos para la propiedad 4. Entonces la propiedad 4 me dice que lo primero que yo tengo que demostrar es que 0 pertenece a V para poder hacer después que 0 más U es igual a U más 0, ¿sí?
y que esto es lo mismo que U. Entonces 0, ¿quién va a ser? Entonces acá, aparte vamos a decir, pues la idea es demostrar que 0, 0 tiene la misma forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener la forma de 0 menos 3 por 0. Entonces, quiere decir que 0 me va a quedar 0 y menos 3 por 0, 0. O sea, sí cumple con la forma de los conjuntos de V. Entonces, 0 sí pertenece a V. Ahora sí, como 0 pertenece a V, pues acá simplemente sumamos. 0, 0 más, entonces acá sabemos que es X menos 3X, y entonces esto es lo mismo, se supone que es lo mismo que X menos 3X más 0, y se supone que tenemos que volver a llegar al mismo conjunto. Bueno, se supone que es X1, 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 entonces más 0, 0, y se supone que tenemos que llegar al mismo. Entonces pues vamos a sumar componente a componente, aunque nosotros ya sabemos que 0 más cualquier componente va a ser el componente. Entonces 0 menos 3x1 me va a dar menos 3x1, y eso es lo mismo que tener x1 más 0, que es lo mismo que x1, y menos 3x1 más 0, que sería menos 3x1. Es decir, que llegamos a la igualdad y que llegamos a U, que era el conjunto inicial, que U lo vamos a llamar x1 menos 3x1, o lo llamamos x1 menos 3x1. Entonces, si llegamos a U, ¿listo? Entonces, esa es la cuarta propiedad. La quinta propiedad, entonces la quinta propiedad, si se dan cuenta, yo no puedo dejar digamos, de probar las propiedades si no se cumple ninguna, o sea, si se cumplen todas, perdón. Si se llega a no cumplir alguna de las propiedades, dejamos hasta ahí y ya decimos que esa es la propiedad que no cumple y no es espacio vectorial, pero hasta el momento parece que sí es espacio vectorial, pero igual tenemos que seguir demostrando las propiedades. Entonces la propiedad 5 me dice que si yo cojo lo opuesto de U, es decir, menos x1, entonces voy a multiplicar por, entonces primero voy a escribirlo así para que me entiendan. Se supone que yo voy a hacer menos x1 menos 3x1 y se lo voy a sumar a x1 menos 3x1, y se supone que por propiedad conmutativa yo puedo hacer lo mismo, que es x1 menos 3x1 y se lo voy a sumar a menos x1 menos 3x1 y que eso me tiene que dar 0. Entonces vamos a ver, entonces por este lado de la igualdad me quedaría menos por más me haría menos x1 y menos por menos me va a dar más, entonces 3x1. Recuerden, cuando yo multiplico por un escalar, que en este caso es menos 1, multiplico elemento a elemento, más x1 menos 3x1, y aquí a este lado de la igualdad hacemos lo mismo. Entonces esto va a ser igual a x1 menos 3x1, y acá sería más menos x1 más 3x1. Entonces ahora sí sumamos elemento a elemento. Bueno, lo vamos a hacer aquí al frente. Entonces se supone que por un lado la igualdad me va a dar menos x1 más x1 y 3x1 menos 3x1. Ya al otro lado de la igualdad me va a dar x1 menos x1 y menos 3x1 más 3x1. Entonces menos x1 más x1 me va a dar 0 y 3x1 menos 3x1 me va a dar 0. Y acá x1 menos x1 también me va a dar 0 y menos 3x1 más 3x1 me va a dar 0. Entonces se cumple la quinta propiedad. Ahora nos vamos para la sexta propiedad. Entonces la sexta propiedad es probar que el escalar pertenece al, o sea que si el escalar, entonces vamos a escribirlo acá, que si el escalar pertenece, perdón, que si x pertenece al espacio vectorial y alfa pertenece a los reales y alfa es un escalar, entonces se supone que debe cumplir que alfa por x
pertenecen al conjunto. Entonces simplemente pues decimos, vamos a multiplicar alfa por x1, lo podemos hallar, menos 3x1. ¿Listo? Entonces eso se supone que tiene que quedar de la misma forma. Entonces quedaría alfa x1 menos alfa por 3x1. ¿Sí? Estoy multiplicando hasta ahora. Si yo esto lo reescribo como alfa x1 y digo menos 3 por alfa x1, entonces yo puedo decir que voy a llamar a x, lo voy a llamar alfa x1. Si cambio variable, entonces me daría que alfa por x1 menos 3x1 es lo mismo que tener a x, ¿cierto? X menos 3x. Entonces, si se dan cuenta, quedó de la forma que es mi conjunto, de x menos 3x. Como quedó de la forma, entonces decimos que alfa por x pertenece al conjunto V. Entonces recuerden que cuando necesito saber si pertenecen, hago la operación, en este caso es la multiplicación por escalar, y me tiene que volver a dar la forma del conjunto inicial que me dieron, x menos 3x. Y si me da la misma forma, haciendo un cambio de variable pequeño, entonces quiere decir que sí pertenece al conjunto. Entonces, listo. Séptimo. En la séptima propiedad ya empezamos a trabajar con el producto escalar y la suma. Entonces dice que tengo que probar que alfa por x1 menos 3x1 más x2 menos 3x2 es lo mismo que alfa por x1 menos 3x1 más alfa por x2 menos 3x2. Entonces vamos a trabajar a ambos lados de la igualdad para verificar que sí nos dé lo mismo. Entonces, aquí primero va a ser la suma, ¿cierto? Por orden del paréntesis hago primero la suma. x1 más x2 menos 3x1 menos 3x2. Y esto va a ser igual a alfa por x1 más alfa por x2, más aquí, así, por vectores, ¿no? Y menos 3 alfa por x1 y menos 3 alfa por x2. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Multiplicar alfa. Entonces quedaría alfa por x1. Entonces voy a distribuir alfa por x1 de una vez, más alfa por x2, más alfa por x2. Y lo mismo, alfa por menos 3x1 quedaría menos 3 alfa x1 y alfa por x2 por menos 3x2 sería menos 3 alfa x2. Y por este lado de la igualdad, como es una suma, quedaría alfa x1 más alfa x2, ¿sí? ¿Qué es esto? Menos 3 alfa x1 menos 3 alfa x2. Entonces llegamos a una igualdad, ¿cierto? Entonces quiere decir que sí cumple con esa propiedad. Listo. La propiedad 8. La propiedad 8 me dice que si yo tengo dos escalares alfa y beta y lo multiplico por x1 menos 3x1, entonces eso me va a dar igual que multiplicar primero alfa por beta y luego multiplicarlo por x1 menos 3x1. Entonces acá vamos a probar esa igualdad. Entonces primero voy a multiplicar este por este, entonces alfa por beta por x1 menos 3x1. Entonces aquí ya prácticamente sí se probó, mira, ahí ya en primer paso se prueba. Pero si queremos ver realmente si sí se cumple, pues seguimos operando. Entonces acá, alfa beta por x1 me va a dar alfa beta x1 y alfa beta por menos 3x1 me va a dar menos 3 alfa beta x1. Y eso es lo mismo que tener alfa beta por x1
y menos 3 alfa beta por x1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí se me cumple la propiedad 8. Recuerden que esas propiedades sí son más de cumplir las igualdades. Y la última propiedad, entonces la última propiedad me dice que si yo multiplico por 1, el escalar 1, por x1 menos 3x1, eso va a ser igual a x1 menos 3x1. Entonces si nosotros no es necesario probarlo porque ya sabemos que 1 por cualquier elemento me da el mismo elemento. Entonces yo puedo decir que x1 efectivamente menos 3x1 efectivamente me va a dar igual a x1 menos 3x1. ¿Listo? Entonces ese sería el ejemplo de cómo comprobar si es un espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es, digamos, a qué conclusión debemos llegar? Que el conjunto dado, o sea, el conjunto XY en R2 con Y igual a menos 3X sí es un espacio vectorial. Esa es la conclusión a la que llegamos. Entonces simplemente escoger los conjuntos tal cual nos dan y que nunca vaya a perder la forma del conjunto y pues digamos de alguna forma probar cada una de las propiedades. Vuelvo y les digo, si alguna de las propiedades no se cumple alguna de las igualdades o la suma o la multiplicación por un escalar no pertenecen al conjunto, entonces ya podemos decir que no es un espacio vectorial el conjunto que nos dan. ¿Listo, chicos? Entonces espero que les haya